Hola familia, bienvenidos a Love Revolution. Es un gusto tenerte acá y a continuación vamos a tener una palabra que va a edificar y a desafiar tu vida. Pero bueno, vamos a comenzar el mensaje de la palabra en la mañana de hoy. Al final voy a orar, así que vamos a romper este lugar con una atmósfera. Y quiero felicitar nuestra casa, porque en esta casa se sabe adorar. Somos una iglesia que adora apasionadamente, somos una iglesia que no adora con religiosidad, y eso merece un aplauso para Dios y para ustedes por ser la clase de iglesia que son. Hace 8 días, contra todo pronóstico, teníamos todo para que el lugar no estuviera lleno, porque estaba el desfile y las 2 reuniones a reventar, como hoy que tenemos la reunión también a reventar. Así que 1000 excusas a aquellos que quedaron de pie. Estamos haciendo todo lo posible para seguir mejorando. Romanos 8:28 es un pasaje muy conocido por todos, el cual dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y sabemos, dice la escritura, que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien de aquellos que amamos al Señor y hemos sido llamados según su propósito. Me acompañan en una pequeña oración. Papito lindo, gracias por este domingo, Señor. Qué regalo, Señor, qué mimo el que tenemos de poder disfrutar un domingo con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestra familia de fe. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de cantar, celebrar, disfrutar tu presencia. La iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla, Señor. Por eso te doy gracias por tu palabra y te pido, por favor, que en estos próximos minutos hables a través de tu palabra, ministres a través de tu palabra, Señor. Nos animes, nos desafíes, nos exhortes, pero sobre todo nos transformes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado mi mensaje en la mañana de hoy: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y recordaba una historia de una rana que estuvo en una competencia de atletismo, y dice que la rana, al igual que muchos animales, estaban dispuestos a competir, y no sé por qué razón, pero la rana tenía muchos haters, la rana tenía muchos enemigos. Así que cuando dispararon y todos salieron a competir, la rana salió super mega contra hiper archi extra ultra macro pentaveloz, superaba en velocidad a los demás animales. Y mientras la rana competía, los haters le gritaban groserías, los haters vociferaban insultos, los criticones le decían cosas malas, cosas despectivas a la rana. Pero pareciera que entre más criticaban la rana corría con más velocidad. Al final de unos cuantos minutos, la rana cruza la línea de meta y la rana sale victoriosa como la rana más veloz, la que ganó la competencia. Cuando están haciendo la entrevista en la rueda de prensa, los periodistas tienen curiosidad y llaman al coach y le dicen: ¿qué clase de entrenamiento le das a la rana? Porque entre más la criticaban, entre más la insultaban, entre más la agredían, ella cada vez más tomaba aliento y lograba ser más veloz. El coach sonríe y dice: es que hay un pequeño detalle. La rana es sorda. De modo que cuando la gente está gritando, la rana piensa que la está arengando. Mientras la gente la insulta, la rana interpreta esto como: vamos, ánimo, tú puedes. Y a veces cuando veía esta historia, me daba cuenta que nosotros en la vida nos suele pasar esto. A veces la vida nos trata mal, a veces la vida puede que nos maltrate, nos pisotee. La vida pareciera que muchas veces no se da de la mejor manera, pero lo único cierto es que debemos seguir corriendo la carrera de la vida. Tal vez tú llegaste a este lugar y hoy quizás, probablemente, hay cosas que hoy te sobrepasan a ti. Tal vez vienes con problemas familiares, tal vez vienes con problemas económicos, tal vez vienes con problemas amorosos, tal vez vienes con problemas de salud física, salud mental, y quizás dices que todo esto hoy te está sobrepasando. Hoy pareciera que eso es superior a ti. Así que razón tenía C.S. Lewis cuando dijo: no creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. A veces pensamos que en nuestra vida de fe Dios quiere que seamos felices. Entonces, si nos va bien, si estamos felices, si estamos prósperos, interpretamos que eso es la bendición de Dios. Pero mira, como dijo C.S. Lewis, no creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Dios quiere que seamos capaces de amar y de ser amados. Él desea que llegamos a ser maduros.
La meta de Dios para nuestra vida no es que seamos felices, es que lleguemos a ser maduros, y puesto que nos hizo maduros, nos ha dado la capacidad de sufrir. Si Dios quiere madurez sobre el cuerpo de Cristo, sobre su iglesia, Él quiere que maduremos, y entonces por ende nos ha dado la capacidad de sufrir. De modo que dice: los golpes de su cincel, que tanto nos hieren o tanto nos duelen, también nos van haciendo perfectos. La meta más loable de nosotros como hijos de Dios es alcanzar no la felicidad, sino la madurez. Por eso la palabra del apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Quiero que medites por un momento en estas declaraciones del apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. De modo que la vida no es fácil. Hay que pelear la bendición, hay que pelear la vida, porque he peleado la buena batalla de la fe. He terminado, al igual que la rana, he terminado la carrera. Pero hay un detalle particular: me he mantenido en la fe. Hoy por hoy, cuando miramos nuestra sociedad, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y muchos se han apartado de la fe. Así que algo muy interesante para recordar hoy es que mantenerse en la fe definitivamente es algo que todos deberíamos practicar. Recuerdo cuando un joven en los Estados Unidos contaba a un pastor la anécdota que siempre uno escucha los testimonios: no, es que yo llegué a la iglesia, pero yo antes era un sicario que asesiné 400 personas, metía marihuana, bazuco, pepas, tú, si me fumaba hasta el cilantro de mi casa, era alcohólico y hacía cosas indebidas, pero para la gloria del Señor ahora le sirvo al Padre y toco el piano en una iglesia, aleluya. Sí, no es Diego Méndez por si acaso. Pero uno escucha ese testimonio, ¿cierto? Uy, tremendo. Este era antes más malo que Malomán y Dios lo transformó. No, este antes era un alcohólico. No, este antes era alguien que fumaba marihuana, que era un drogadicto. No, este antes le pegaba a la mujer. Y uno siente que esos son los testimonios transformadores. Y entonces un joven que siempre creció en la iglesia decía: yo no tengo esa clase de testimonios. Yo siempre he estado desde muy pequeño en la iglesia, y quizás con el pasar de las décadas estuve en la iglesia. Así que el chico se le hizo fácil salir y apuñalar a alguien, mató a alguien y pasó la pena de estar dentro de una prisión frustrado, porque él dijo: quizás no se me dieron las cosas como quería. Yo quería un testimonio. Y lo que más estaba ignorando este joven es que el testimonio más grande en su vida era haber permanecido en la fe. Tu mayor victoria al día de hoy es que, sin importar los embates de la vida, puedas mantenerte en la fe. Sin importar cuántas veces tú te has hecho la pregunta o la afirmación: ¿por qué hay cosas que Dios hace que no tienen sentido? Hay cosas que no entendemos, que no tienen sentido, pero me he mantenido en la fe. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Ahora mira lo que pensamos nosotros, y es nuestra errónea interpretación. Tú piensas que si tú haces las cosas bien, te portas bien, haces lo medianamente aceptable como cristiano, por ende tú piensas que tienes barra libre de bendiciones. Ok, me estoy portando bien, me estoy congregando, escucho música cristiana, ofrendo, diezmo, hago las cosas bien, amo a mi prójimo, por ende pienso que tengo barra libre de bendiciones. Eso es lo que nosotros interpretamos. O quizás alguien dice lo opuesto: no, yo me he portado mal, yo he hecho lo indebido, he hecho cosas incorrectas, he hecho cosas vergonzosas que nadie sabe, por ende voy a tener los cielos cerrados porque Dios me va a castigar. Es otra interpretación que alguien podría decir. Y el peor de los escenarios es cuando hay gente que no sabe lo que está viviendo, no sabe por lo que está atravesando y culpa a Dios de lo que está viviendo. Decimos: Señor, tú no tienes idea de lo que estás haciendo, esto no tiene sentido, tú te pusiste en mi contra, yo soy el guerrero tuyo todos los años, y empezamos a culpar a Dios. Y razón tenía el profeta Isaías cuando en el capítulo 40 verso 14 dice: ¿acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien el Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia?
¿Acaso estamos quizás en la posición de decirle, Señor, mira, esto es correcto, esto no es correcto? Quizás hoy la pregunta para muchos sería, cuando tú crees que hay cosas que Dios hace que no tienen sentido, ¿por qué nosotros decimos, Señor, tú no tienes que proceder de esa manera, deberías proceder de esta otra? Pero ¿acaso nosotros somos los que aconsejamos a Dios de lo que es correcto? Ahora me llamó la atención un post que vi que decía, a veces el milagro no es el mar abriéndose, no es la enfermedad sanándose, a veces el milagro es simplemente seguir. El milagro no es que tú veas las compuertas del cielo abrirse. El milagro no es que tú veas que Dios chasqueó sus dedos y algo sobrenatural ocurrió. A veces el milagro es simplemente seguir. Seguir cuando no hay fuerzas, seguir cuando el cielo hace silencio. Eso es mantenerse firme en la fe, aun cuando las cosas no tengan sentido. De hecho, me encanta como Sergio Horn, un pastor en Perú, dijo: cuando muchas veces nosotros pedimos un milagro, lo que necesitamos es un proceso. Muchas veces tú pides un milagro, pero tú necesitas un proceso. Y los procesos a nadie les gusta, pero déjame decirte esto: los milagros no maduran a nadie. Y Dios no siempre quiere que seamos felices. Quiero que aprendamos a madurar. Y sé que este mensaje despierta pocos amenes, porque todos queremos lo fácil. Si yo digo, este domingo que viene vamos a orar por milagros, si lo hacemos siempre, tendríamos que cuatriplicar las reuniones del domingo, porque todos quieren un milagro, pero muy pocos quieren un proceso en la vida. Así que los milagros no maduran a nadie. Y en los procesos es cuando nosotros entendemos que Dios está detrás de ellos y que todo obra para bien a aquellos que amamos al Señor. Todas las cosas cooperan, ayudan para bien a aquellos que hemos sido llamados según su propósito. Segunda de Corintios 6:4 dice: con paciencia soportamos dificultades, privaciones y calamidades de todo índole. Quizás con paciencia tú llegaste una mañana como hoy soportando privaciones, dificultades y toda clase de calamidades. Y pienso en cuando eso sucede en nuestra vida, y es ineludible pensar en la vida de Job. Hace 8 días hablé acerca de Saúl y acerca de Sansón, pero permíteme en la mañana de hoy hablarte un poco y recordarte a la vida de Job. Porque cuando veo la vida de Job puedo entender que la fe no se prueba cuando todo tiene sentido, sino cuando nada lo tiene. Te voy a repetir eso una vez más: la fe no se prueba cuando todo tiene sentido, sino cuando nada lo tiene. Job, la Biblia lo describe como alguien próspero. Job estaba bien. De hecho, es tan intachable la descripción que se hace de Job, que aún la escritura dice que cuando Satanás se presentó ante Dios, Dios mismo dice: ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra. ¿Acaso has visto a alguien como mi siervo Job? Es intachable. Y comienza elogio tras elogio de Dios sobre Job. Y entonces al diablo se le hace fácil decir: es que él te alaba porque lo tiene todo, él te glorifica porque lo tiene todo. Pero siquiera tócale algo y verás cómo te maldice, cómo reprocha, cómo su fe se va en declive. Y me fascina quizás escuchar la historia porque sé cómo termina, pero Dios le dice en pocas palabras, en un argot popular: pues haga lo que se le da la reverenda y regalada gana, diablo, pero no le toque la vida. Y entonces el diablo comienza a traer un montón de cosas sobre la vida de Job. Es más, cosas que Dios permitió, porque hay cosas que Dios hace que no tienen sentido. Así que el Job próspero ahora comienza a pasar por procesos de dificultad, comienza a pasar desafíos, comienza a pasar pruebas. Y me encanta porque en medio de esos desafíos, en Job capítulo 1, verso 21, Job se empieza a ver quebrado, amargado, frustrado, con la calamidad, con el duelo. Y Job dice: si Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Te puedes imaginar que un tipo que hace las cosas bien, se supone que tiene barra libre de bendiciones, y el tipo que lo hace bien no tiene barra libre de bendiciones como Job, empieza a sentir desafíos? Su esposa lo observa, porque quién mejor que ella para conocerlo, y dice: espera, esto no tiene sentido.
hay cosas que no tienen sentido. Tú has hecho las cosas bien para Dios y Dios ha permitido la calamidad, Dios ha permitido el duelo, Dios ha permitido el dolor, Dios ha permitido que este proceso tan fuerte te golpee. Maldice a tu Dios y muérete. Y Job dice con una serenidad: mujer, no actúes como necia, porque si de Jehová recibimos lo bueno, ¿acaso no hemos de recibir lo malo también? Me impresiona la serenidad con la que Job le responde a su esposa: si de Dios recibimos lo bueno, ¿acaso no hemos de recibir lo malo también? Y entonces el Job prosperó. Ahora pasó por las pruebas, por los procesos, y como si fuera poco, quienes le rodeaban, sus amigos, en lugar de alentarle, en lugar de animarle, lo empezaron a criticar. Sé que tienes probablemente amigos que en algún momento, cuando las cosas no se te dieron, comenzaron a murmurar entre sí: ¿quién sabe qué malo estará haciendo? ¿Quién sabe qué cosas estará haciendo y que nadie lo sabe? Por eso le está yendo como le está yendo. Y los amigos de Job comienzan a recriminar lo que está pasando, lo que está viviendo. Y en Job capítulo 13, verso 15, Job hace una declaración brillante: aunque me matare, en él esperaré. Eso suena como el Chapulín Colorado: primero muerto antes que perder la vida, ¿cierto? Pero Job está diciendo: yo no entiendo nada, hay cosas que no tienen sentido, pero aunque me mataren, en él esperaré. Y empieza no a quejarse por lo que están diciendo sus amigos. Comienza a buscar la respuesta de Dios en medio de lo que está viviendo, y la respuesta de Dios llega. Job comienza a hacer preguntas, Dios comienza a responder con preguntas, y en medio de todo lo que está pasando, Job a una vez más puede declarar en el capítulo 19, verso 25, yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Job es un tipo brillante porque en medio de la prueba, en medio del proceso, empieza a declarar: yo sé, tengo una convicción de que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Y Dios comienza entonces a restaurar a Job. La historia no termina en tragedia. De hecho, la historia dice que terminarás con mucho más de lo que antes tenías. Y viene un detalle particular, un detalle no menor, y es que Dios no restauró a Job cuando se quejó, sino cuando oró por otros. Si hay algo que hoy tendríamos que hacer un detox en nuestra vida, es la quejabanza. Yo me di cuenta un día que me levantaba en las mañanas y mi esposa me decía: ¿descansaste? Y yo: no, me duele la espalda. Día siguiente: ¿descansaste? No, amanecí con tortícolis. ¿Descansaste? No, me duele el pelo. ¿Descansaste? No, me durmió la mano. Sí. Y yo me di cuenta que todos los días me estaba quejando. Yo dije: yo tengo que hacer un detox y cambiar, porque muchas veces en la vida tenemos quejabanza en lugar de alabanza. ¿Te has encontrado esas personas que tú le dices: ¿cómo estás? Ahí vamos. Y uno dice: uy, no. ¿Y cómo van las cosas? En la prueba. ¿Y cómo va usted? Ahí en el proceso, ¿sí? Y uno se empieza a pegar esa desanimada. Pero la respuesta, la restitución de Dios sobre Job no ocurrió cuando Job se quejó, sino cuando Job oró por ellos, por sus amigos, cuando oró por los demás. En Job capítulo 42, verso 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de él. O sea, cuando él decide no quejarse, cuando él decide decir: sabes, no me importa si lo que he vivido no tiene sentido, yo voy a bendecir a los demás, voy a tener alabanza sobre mis labios. Entonces Jehová quitó la aflicción de Job y le devolvió el doble de bendiciones que había sobre su vida. Yo quiero recordarte una palabra que Dios marcó a esta iglesia. Zacarías 9:12 dice que por cada dificultad que has tenido en la vida, Dios prometió restituirte el doble de bendiciones. Vamos, a alguien que lo puede creer para su vida. Dios prometió devolver el doble de bendiciones. No lo dice el pastor. No está diciendo el pastor prometió. No. Dios mismo. Zacarías 9:12
prometió devolverte, restituirte el doble de bendiciones por cada dificultad que has tenido. Así que en lugar de hacer un checklist y llorar por cada dificultad, haz un checklist y cuenta cada una de tus dificultades, porque Dios dice que por cada una de ellas te devolverá el doble de bendiciones. Yo creo que alguien lo tiene que creer para su casa, para su matrimonio, para su familia. Así que te quiero traer 3 pensamientos en la mañana de hoy. En primer lugar, tu mejor temporada puede estar después de tu peor crisis. Tu mejor temporada puede estar después de tu peor crisis. Habacuc capítulo 3 verso 17 al 19 dice: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, y aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Aunque la higuera no florezca, aunque no hayan uvas en los viñedos, aunque no haya aceite, aunque no tenga ganado, aunque no tenga que comer, aunque no tenga que cosechar, dice una versión, aún así me alegraré en el Señor. Aún así he decidido intencionalmente alegrarme en el Dios que tengo, porque sé que mi mejor temporada puede estar después de mi peor crisis. Y el versículo de Habacuc dice: Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. No tienes que entenderlo todo, pero muchas veces nosotros entendemos este pasaje y dice: ay, es que aunque la higuera no florezca. Pero vamos por la vida quejándonos por nuestras peores crisis. Vamos afligidos, agobiados, con una mentalidad de derrota. En lugar de aceptar, reconocer que somos más que vencedores, vivimos con mentalidad de víctima. Y no te distraigas, pero quiero leerte una vez más una parte final de Habacuc. Dice: Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das más rapidez que un venado y me pones en lugares altos. ¿Cuántos van por la vida arrastrándose de dolor? ¿Cuántos van por la vida así? Soy un pobre diablo, se dice que se me ha visto por la calle vagando, sí. Y a veces parecemos pobres diablos. No, pobre diablo el diablo, pero tú no eres un pobre diablo, porque vas arrastrándote así. Y a veces te sientes que vas mal. Yo a veces voy caminando en esas preguntas cuando uno... ¿Cuántos saben que cuando a veces usted va en el carro de don Fernando un poco a pie y otro andando? Tiene unas conversaciones profundas, ¿no? Yo a veces voy así todo astérico caminando con mis audífonos acá. La gente creerá que yo estoy escuchando una canción como milagro tras milagro. No, yo a veces voy escuchando los caminos de la vida. No son como yo pensaba, ¿cierto? Porque a veces decimos: pero la vida nos trató mal. ¿Qué le hicimos a Dios? Pero ¿por qué Dios se empecinó con nosotros? Y la Biblia está diciendo que es Dios quien nos pone en lugares altos. Ahora, todos conocemos la teoría siempre, ¿cierto? Desde arriba las cosas se ven mejor. Ahora, la única forma que yo no vea mejor desde acá es que me aporree, ¿sí? Y me caiga, y eso no pasará en el nombre de Jesús, ¿sí? Me aferro a la promesa. Pero desde arriba todo se ve mejor, se ven guapos. Veo los peinados de ustedes, aún de los que no tienen pelo, veo la mente brillante que tiene. Pero nos pone en lugares altos para que puedas ver las promesas que tienes con Dios. Aunque la higuera no florezca, aunque no hayan uvas en los viñedos, aunque lo que Dios haga no tiene sentido, Él es quien te posiciona en lugares altos. Hoy, iglesia, no tienes que entenderlo todo. Solo tienes que posicionarte en el lugar que Dios tiene para ti. Sé que muchas veces estar arriba da miedo. Sé que muchas veces subir y escalar las promesas que Dios tiene para tu vida requiere fe. Porque tener la mentalidad de derrota, pobre diablo, soy yo no he merecido nada, siempre me va mal, es muy fácil. Pero posicionarte donde Dios quiere necesita la fe, requiere la fe. Requiere entender que tu mejor temporada definitivamente puede estar después de tu peor crisis. Porque la fe no siempre entiende a Dios, pero siempre lo elige.
Tu fe no siempre entiende a Dios, pero la fe no se trata de entender a Dios, se trata de elegirlo. Abraham en la palabra, siendo muy avanzado en edad, su esposa siendo muy avanzada en edad, Dios se les aparece para concederles un milagro. Y Dios les dice: mira, van a quedar embarazados, se les va a cumplir una promesa. Y Sara, dice la escritura, que soltó la risa, ¿cierto? Porque ni la pastillita del Viagra funcionaba, ¿sí? O sea, estaban avanzados en edad. Pero por si fuera poco, la palabra dice que Abraham también se sonrió. Y entonces, en medio de la risa de Abraham, de la risa de su esposa, Dios le dice: ay, por si fuera poco, como se han reído muchísimo y la carcajeita escuché muy bien, pues su hijo se llamará Isaac, cuyo nombre significa el que ríe. Y hoy te digo, iglesia, la fe se ríe de las imposibilidades. La fe se ríe de las imposibilidades. Yo sé cuando Dios me permitió ver momentos en mi vida que nunca había visto en otro escenario. Recuerdo cuando recién nos casamos, éramos muy jóvenes, 26 años, 20 años mi esposa. Y mi esposa venía de la ciudad de Medellín, desconociendo la cultura de Bucaramanga. Estudiaba en una universidad en Real de Minas. No había el puente de la Novena en ese entonces, así que se iba en bus, se devolvía a pie. Y muchas veces no teníamos mucho que comer. Y yo recuerdo que mi esposa llevaba almuerzo a la universidad. Y sus compañeros, así dedito fifí, le decían: oiga, paisa, ¿vamos a almorzar? Y mi esposa decía: no, yo traje coca. Todos la miraban así como usted me está mirando a mí, ¿sí? Y ellos quedaban: que si vamos a almorzar. Y mi esposa: no, yo traje coca. Paisa, diciendo que trajo coca, ¿sí? Y luego mi esposa, para dar más explicaciones, decía: es que a mí me gusta la coca. ¿A usted no le gusta la coca? A mí me fascina la coca. Yo traigo coca. Paréntesis: coca en Medellín es porta, ¿sí? O sea, nuestro porta de comida es la coca para los paisas, ¿sí? Así que, aparte que mi esposa casi la deportan en migración para Medellín nuevamente, yo recuerdo que en esa temporada yo solo pensaba: ¿cómo hago para que no pasemos escasez como hogar? Y entonces recuerdo tanto que habían unos ayunos de mi anterior iglesia cuando fui pastor de jóvenes, y nadie quería tomar esos ayunos. Habían como 5 personas. ¿Quién quiere ir? Nadie iba. Lucho, vaya. Bueno, yo voy, ¿sí? Y entonces yo iba, y ese día iban como 20 personas. Y yo empecé a predicar de la fe. Empecé a hablar de desafiar la fe, de creer por lo grande, de creer en milagros. Y me esperaban como 10 personas al final para que yo orara por ellos. Lloré por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Y cuando fui a la última persona, era una abuelita que tomó mi mano, la apretó fuerte, depositó algo en mi mano y me dijo: gracias por esta palabra. Yo no quiero que solamente ore por mí, yo quiero agradecerle. Y me dio un abrazo y se fue. Yo me devolví a la casa a pie, en el carro de don Fernando, un poco a pie y otro andando. Y cuando llego yo digo: ¿y ahora qué le voy a dar almuerzo a mi esposa? Si mi esposa ese día no llevó coca, sí. Y yo solo pensaba: ¿y ahora? Y yo tenía mucha teoría, ¿cierto? Cuando tú te metes en los negocios del Padre, Dios te respalda. Y entonces yo decía: si te ocupas de los negocios de Dios, Dios se ocupa de los tuyos. Aleluya, gloria a Dios. Usa la manga larga, ramo pela la papaya, ¿sí? Y yo todo eso lo tenía claro. Entonces yo le dije: bueno, aunque no tenga que comer, aunque la higuera no florezca, pues entonces yo voy a orar por las peticiones que me dejó esta hermanita. Y yo en mi cabeza pensé que lo que la hermanita me había dejado en la mano era una petición de oración. Y cuando yo saco de mi bolsillo la supuesta petición de oración, era un billete de alto calibre. Yo miré la cara de ese billete y le dije: aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte, amor. Y yo pensé en el almuerzo. Yo dije: ay, el almuerzo. Así que compré el almuerzo, quedé como un Chayan Emilio delante de mi esposa. Pero el almuerzo se agotaba porque ese dinero se iba a agotar.
Y la semana siguiente me dijeron, ¿quién va a ir al ayuno? Yo. Siento de Dios que yo voy a ir a predicar. Ese día habían como 10 personas y yo me bajé. Las 10 personas estaban esperando oración. Y yo dije, el truco está en la última. Entonces yo, bendícela, bendícela, bendícela. Suéltale el nombre de Jesús. Yo quería llegar rápido a la última persona, porque en la última persona estaba la bendición. Esa señora tenía como orden de captura en 3 cementerios. Me tuvo como hora y media contándome sus tragedias y sus problemas, y me despachó limpio para la casa. Y cuando yo voy llegando, yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Recuerdo tanto, y no le estoy mintiendo, que cuando llego, un vecino me dice, usted es pastor, ¿cierto? Mira, es que le dejaron esta caja. Y yo he contado muchas veces el testimonio, era una caja de mercado. Y yo le digo a mi esposa, pero tú, ¿por qué le dijiste a la gente que estábamos pasando necesidad? Y mi esposa me dice, yo no le dije a nadie. Y me percaté que Dios estaba en el detalle de saber lo que la escritura nos recuerda a diario. Miren las aves del cielo. Ellas no trabajan, no siembran, pero ciertamente Dios mismo cuida de ellas. Dios mismo las alimenta. Y entonces entendí que mi mejor temporada estaba detrás de mi peor crisis, y que empecé a ver milagros de Dios de una forma disruptiva que antes no lo había visto. Recuerdo tanto que llegué a un lugar a dar una conferencia, era una fábrica de calzado, y me entregan un par de zapatos, y mi esposa los había visto por las redes sociales. Yo llego y se los entrego, y me dice, ¿y cómo sabías que eran los zapatos que yo quería? Yo miré hacia el cielo y dije, ¿será que le robó el crédito a Dios? ¿Sí? Fingí ser espiritual y le dije, discernimiento. ¿Sí? Pero Dios me estaba enseñando un milagro a través de un detalle. Y nunca olvides esto que te estoy diciendo. Empecé a ir a lugares donde cada vez me entregaban cosas diferentes, y entendí que lo que Dios quería es que entendiera este texto de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya viña, aunque no haya que cosechar, aunque no haya que comer, yo sé que el Señor nos posiciona en lugares altos, para que veamos que lo que es una peor crisis en lugar es la antesala a nuestra mejor temporada, hacia lo que Dios tiene prometido para nosotros. Y lo vi obrar, vi sus milagros de una forma increíble. Empecé a ver vez tras vez, como lo cantamos hace 8 días, milagro tras milagro. Así que si hoy vienes a este lugar, y le hablo a los hombres en especial, y tu mente está divagando en que tengo que salir y conquistar como Pinky Cerebro el mundo, y dejo de lado de Dios, te quiero recordar esto, y esto va para alguien. Si tienes una carrera exitosa, pero un hogar destruido, todo fue en vano. Perdiste el hogar en proceso de edificar la casa. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos. Así que si tú quieres ser influyente, tener éxito, te recuerdo que el éxito no es estar lleno de dinero. El éxito no es tener nuestra cuenta bancaria llena de dinero, porque la palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Así que posiciónate en donde Dios quiere que te posiciones, porque tu mejor temporada está al otro lado de tu peor crisis. Así que te pregunto en esta mañana, ¿esta actualidad en ti es tu mejor temporada o es tu peor temporada? Lo segundo que te quiero enseñar es que tus batallas silenciosas tienen propósitos divinos. Tus batallas silenciosas tienen propósitos divinos. ¿A cuánto nos pasa que, como diría una canción vieja de Samuel Hernández, si esta almohada hablara, ¿qué dirá de mí? Tal vez que la babió, por supuesto, sí. Pero aparte de babear la almohada, ¿cuántos hemos derramado lágrimas en una almohada? Isaías 55, 8 y 9 dice: yo no pienso como ustedes piensan, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que es así. El Señor no piensa ni actúa como nosotros pensamos. Yo recuerdo que en muchas ocasiones, cuando estaba más joven, me propusieron pastorear una iglesia hispana en los Estados Unidos. Me daban una buena casa, me daban un buen vehículo, me daban un buen sueldo en dólares. Y yo no sé cuánto les pasa que usted le ora a Dios: Señor, háblame, y Dios no le habla.
Señor, háblame, Dios no le habla. Señor, háblame, Dios no le habla. Y algunos vienen y dicen: pastor, ore por mí porque a usted Dios sí le escucha. No, a mí tampoco me habla. Sí. Y entonces ese día yo le dije: Señor, sentí el viento de la Rosa de Guadalupe así. Casa, carro, beca, sueldo en dólares, iglesia hispana, el sueño americano. Y esa rosa, sí. Y yo recuerdo que le oré y el Señor me dijo: no. Y yo por primera vez digo: Señor, pero cuando quiero que usted me hable, no me habla. Y cuando quiero que me responda sí, me responde que no. Señor, hay cosas que definitivamente no tienen sentido. Y entonces yo no estaba viendo este panorama de hoy. Yo no estaba posicionándome en donde Dios quería que me posicionara para ver lo que estoy viendo hoy. Love Revolution no es el sueño de una pareja. Love Revolution es el sueño de Dios en Bucaramanga, en Medellín y a cada ciudad y a cada nación donde Él nos vaya a llevar. Él no piensa como nosotros pensamos. 1 de marzo del 2020 plantamos una iglesia en la ciudad de Bucaramanga y escuché voces de pastores, gente que se supone está cerca de Dios, que su respuesta fue: esto no fue de Dios, cierre. Porque el 2 de marzo entró la pandemia del COVID-19 al país y muchos me dijeron: entregue, eso no fue de Dios, eso no fue una visión de Dios, eso fueron espaguetis con masato, ¿sí? Ustedes están intoxicados. Pero saqué la rabacanda que llevo adentro y le dije: pues no, porque Dios me preñó de una palabra. Y como Dios me preñó de una palabra, yo me voy a posicionar donde Dios quiere que me posicione, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y cuando yo pude sentarme y ver lo que hoy estoy viendo, estoy reconociendo una vez más que definitivamente no se trata de quedarme en mi peor temporada, en mi peor crisis, en mi peor desgracia, quejándome que hay cosas que Dios hace que no tienen sentido, porque sabía que una mejor temporada Dios tenía para mí, para mi esposa, por supuesto para nuestra iglesia. Así que recuerda muy bien que las batallas silenciosas que estás viviendo tienen propósitos divinos. Tal vez tengamos planes, pero Dios tiene propósitos. Y muchas veces, déjame decirte esto que va a doler un poco, Dios es experto en arruinar nuestros planes. Dios es experto en arruinar nuestros planes. A veces Dios rompe tus planes para que tus planes no te rompan a ti. Yo sé que les estoy hablando en esta mañana. Muchas veces Dios rompe mis planes, rompió nuestros planes, porque quizás estos planes nos iban a romper a nosotros. Y olvidamos recordar lo que dice Jeremías 29:11: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles y proveerles un futuro y una esperanza. Planes de bienestar, no son planes de calamidad. Así que da gloria a Dios aun cuando no entiendas, cuando Dios te arruina los planes, cuando Dios te rompe los planes para que esto no te rompan a ti. Porque tus batallas silenciosas en realidad son propósitos divinos de parte de Dios. Y en tercer lugar, Dios no siempre explica, pero siempre acompaña. Lo que hoy necesitamos recordar en esta mañana es: número uno, tu mejor temporada puede estar después de tu peor crisis. Tus batallas silenciosas tienen propósitos divinos. Y en tercer lugar, Dios no siempre explica, pero siempre acompaña. El capítulo 36 del versículo 11 dice: Dios te librará de las fauces de la angustia y te lleva a un lugar espacioso y llena tu mesa de la mejor comida. Dios libró a Job de la muerte. Dios libró a Job de la angustia y lo sacó a un lugar espacioso. Recuerdo estos días que les contaba esas conversaciones que usted va profundamente hablando y a usted le llegan esos WhatsApp del cielo, ¿no? Ahora, convengamos en que hay cosas que no tienen sentido ni de parte nuestra. Esos sueños que llega gente a la iglesia: pastor, imagínense que yo me soñé que iba en un avión
Y de pronto el avión aterrizó en un estadio, hice un gol de chilena y entonces en ese momento me gradué en la universidad. ¿Qué significa, pastor? Y yo, esa vareta no va más. Renuncia a ella en el nombre de Jesús. No sé qué es peor, el sueño o que crea que yo se lo voy a interpretar. ¿Sí? Ni Walter Mercado ni José le interpretan ese sueño. Pero yo escucho eso y iba a qué días caminando. Y yo recuerdo que estaba pensando en todo. Estaba orando por la iglesia, oro por ustedes. Quizás no me sepa tu nombre, pero siempre digo: Señor, cada persona que llega a la iglesia, cada persona que está viendo su proceso, bendícelo, ayúdalo, guarda a las personas que están pasando necesidad en este momento. Siempre oro por la iglesia. Y yo iba pasando y dándole gracias a Dios, recordé lo que estamos viviendo, la temporada que estamos viviendo, y recordé la persona que nos hacía la vida imposible en el primer lugar donde estábamos. Y esa persona, yo hice lo increíble, lo impensado. Yo quería hacer las paces, le dimos regalos, lo tratamos bien, lo invitamos a comer. Ya en última lo quise invitar a practicar deporte, boxeo, ¿sí? A jugar paintball con balas de verdad, ¿sí? O sea, todo eso, ¿sí? Tengo que ser sincero, ¿sí? Yo le dije: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Sí? Y hace poco voy caminando y Dios me pone esa persona en la cabeza. Y yo le digo: Señor, ¿por qué me arruinó el día? ¿Qué pasa, Señor? O sea, de una vez me dio así como reflujo. Y Dios me hizo entender que si yo me encontrara a esa persona, quizás tendría que estrechar su mano y darle las gracias. Porque como el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel, entre más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Más los oprimían, más se multiplicaban. Más los oprimían, más se multiplicaban. Yo quiero recordarte que en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, entre más el enemigo te oprima, más te vas a multiplicar, más vas a reclamar lo que Dios te entregó. Si hay alguien en esta casa que lo pueda creer, más de Dios sobre tu vida. Y entonces recordé cuando en Job dice: no solo te libré de las fauces de la angustia, sino que te llevé a un lugar espacioso. Hay cosas que ya venían quedando angostas en ti. Así que a veces lo que parecía pérdida es solo un espacio para lo nuevo de Dios. A veces lo que parecía pérdida en tu vida es solo un espacio para lo nuevo de Dios. Ay, es que mi ex me abandonó. A veces el amor de tu vida llegará después del error de tu vida. Quizás es simplemente que Dios alejó a tu ex por la respuesta a nuestras oraciones y líbranos de todo mal. Amén. Sí. A veces lo que parecía pérdida en tu vida es simple un espacio para el nuevo de Dios. Así que aprende a descansar en Dios. Yo sé que no es fácil descansar en Dios. Nos encanta estar más atribulados. Nos encanta estar más con dramas en la vida, quejándonos de la vida. Pero mira como dice Isaías 40:11, que el Señor alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza las ovejas con sus crías. El Señor te guía como un buen pastor y hace que con delicadeza puedas sentir su compañía, su dirección. De modo que Dios no siempre explica, pero siempre acompaña. Permítame recordarte esto en línea aquí presentes. Yo no puedo ser tu Mesías, no lo soy. Yo no di mi vida por ti, no puedo ser tu Salvador. Cuando tienes un encuentro con Jesús, Él lo transforma todo, Él lo cambia todo. Y no siempre te explica, pero siempre te acompaña. Te guía como un pastor. En sus delicados brazos te pastorea, te cuida. Recuerda el salmo más famoso de la escritura, Salmo 23, que dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Una versión dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes pastos me hará descansar. Él renueva mis fuerzas. Me conduce a aguas tranquilas. Y aun cuando pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
no temeré mal alguno. Aun cuando pases por el valle de sombra de muerte, no ha de temer tu corazón. Aun cuando creas que Dios hace cosas que no tienen sentido, vamos, no tienes que entenderlo todo. Dios no siempre explica, pero siempre acompaña. Y quiero cerrar con un testimonio. Conocí hace un par de años atrás a un amigo en la ciudad de Pereira. Es un guitarrista muy crack. Tiene una hermosa esposa. Si están viendo la transmisión, aquí les va su testimonio. Y junto a su esposa comenzaron a experimentar la bendición de conocerle, la bendición de seguir su caminar. Y en medio de experimentar bendición tras bendición, comenzaron a vivir un declive en su salud. Él particularmente comenzó a pasar momentos difíciles en enfermedad, momentos donde habían sentencias de muerte sobre él. Y el año pasado y a principio de este año estábamos con mi esposa en la ciudad de Medellín y tenemos una familia amiga muy especial. Nos dije, vamos a orar por él, está muy mal Andrés. Y empezaron a hablarme acerca de su diagnóstico no favorable. Tenía incluso que ser sometido a un procedimiento de una operación en la espalda, pero corría el riesgo de quedar paralítico o de fallecer. Cada situación llevaba su salud en declive. Es más, me cuenta él que su propia mamá asistía a visitarlo de negro porque sentía que estaba viviendo el previo al duelo, el luto de que iba a perder a su hijo, porque el diagnóstico médico no daba esperanza, no daba expectativas. Y entonces, en medio de sentir el declive de la fe, su esposa, que la Biblia describe a las esposas en Proverbios 18:22 como muestras del favor de Dios, estaba orando por él. En uno de los procedimientos a él lo intervienen y le afectan el uréter. Y dice él que derramó más de 2 litros de orina sobre su cuerpo, de modo que la orina se le desplazó por su cuerpo. Él comenzó a hincharse, comenzó su cuerpo a deformarse y él estaba muy mal. Y entonces, previo a una importante operación, a él comienzan a intervenirlo, lo sedan. Y hay algo muy poderoso que te voy a enseñar. Dice él que cuando estaba en la habitación solo, él comienza a sentir como una atmósfera sobrenatural comienza a pasearse por la habitación de esa recámara, por ese cuarto de hospital. Y dice él que sintió como alguien tocó su brazo en señal de compañía. Y él dijo, wow, Dios está aquí, Jesús está aquí. Y él comienza a sentir paz, comienza a ver con sus ojos como un velo pasearse por toda la habitación. Y él comienza a sentir fe y dice, Dios está aquí. Comienza a ver un velo blanco interminable. Comienza a ver un velo blanco que se pasea de arriba a abajo, por todo el lugar se pasea. Y él dice, sí, Dios está aquí. Pero luego él dice, espérame, como solemos hacer nosotros, matamos la fe y tratamos de meterle raciocinio, lógica. Y él dice, no, realmente lo que está pasando es que estoy muy sedado. Estoy alucinando. Y entonces cree él la confirmación de estar alucinando cuando, en medio de ver los velos moviéndose por la habitación, él comienza a ver a Jesús de espalda con una cabellera desordenada. El cabello era como un poco hippie, desordenado, un poco así ido para los lados. Y él comienza a decir, sí, definitivamente estoy muy drogado, muy alucinado acá, porque Jesús está con el cabello todo desarreglado. Y cuando finalmente Jesús, lo que él está interpretando, está por salir, él nota un detalle no menor, y es que el Jesús que sale de la habitación, o el que él pretende Jesús, sale con unos Converse de color rojos. Paréntesis, mi amigo es obsesionado con las Jordan. Le encantan este tipo de tenis. Y entonces yo escucho el testimonio, lo interrumpo y le digo, ¿cómo es Dios? Oiga, como a usted le gustan los tenis, Dios le mandó un ejemplo con tenis también. Y él me dice, no, pastor, pues espérame, es que a mí no me gustan los Converse, me parecen feos.
Y yo, para quedar bien, le dije: a mí también, sí. Feos zapatos. Pero sí, tampoco me gusta. Y entonces yo sigo escuchando y digo: pero ¿para dónde va este testimonio? Y entonces él dice que cuando logra calmar el efecto del estar sedado, llega la esposa y él le dice: oye, amor, imagínate lo que me pasó. O sea, yo empiezo a sentir como que Dios se pasea por este lugar, como me toca el hombro, como que todo está tranquilo, como que todo está en orden, como que no me voy a morir, como que las cosas van a mejorar. Y luego me doy cuenta que en realidad estaba alucinando, porque vi a Jesús con el pelo todo desbaratado, todo hippie, y es que con unos zapatos rojos. Y la esposa le cambia el semblante. ¿Qué? Sí. Es que con unos Converse rojos, y a mis zapatos ni me gustan. Y ella le dice, porque es paisa, le dice: ¿vos recordás cuál fue la primer camiseta de merch cristiano que tú compraste cuando te convertiste al Señor? Y él dice: no. Y ella va, busca la camiseta y le dice: cuando tú diste tu sí a Jesús, tu primer camiseta con mensaje cristiano es esta. Y ahí está, si puedes atenuar un poco la luz. Esta es la foto de la camiseta. Esta no es una imagen, es la foto tomada con el celular de la camiseta. Y entonces cuando yo escucho este testimonio digo: wow, cómo es increíble el Dios que tenemos, que se fija en los detalles. Y recordé en mi cabeza lo que dice el Salmo 4 versículo 6: ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Y yo quiero soltar esta palabra sobre tu vida en esta mañana. ¿Quién te mostrará tiempos mejores? Quizás no lo sé, pero haz que tu rostro, Señor, sonría sobre nosotros. Y hoy en esta mañana creo que en medio de hacerte tantas preguntas de cuándo vendrán los tiempos mejores, en vez de eso, di: Señor, haz que tu rostro sonría sobre nosotros. No es casualidad lo que mi amigo experimentó. De paso, déjame decirte que está conectado en línea, y mi amigo hoy es un testimonio vivo de que aunque la muerte quiso acabar con él, aunque la enfermedad quiso caducar las promesas de Dios en su vida, hoy él puede decir: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová en mi vida, porque hay un buen futuro de Dios para él, para tu vida y para mi vida. Vamos, quiero que te pongas en pie. Iglesia, gracias por haberte conectado. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Gracias también por tus donaciones, porque a través de eso podemos extendernos como iglesia. Así que en una próxima ocasión nos veremos y esperamos que este mensaje esté llegando a tu corazón. Chao, chao.